solamente voy a enfocarme en esta parte, en la forma en como nosotros estamos mostrando que no estás autorizado para eliminar algo. Entonces, la misma línea está duplicada. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese modificar el mensaje, tendría que hacerlo en varias partes. Ahora, este no es el único lugar donde vamos a tener esta validación de autorización. También lo vamos a tener en las preguntas, también lo vamos a tener en las respuestas. Porque solo el usuario que creó la encuesta va a tener permisos para modificar la encuesta que haya creado, para modificar las preguntas de la encuesta que él también haya creado y así sucesivamente, ¿ok? Entonces creo que necesitamos limpiar este código. Para mí que deberíamos hacerlo dentro de un callback, ¿sale? Pero para que podamos entender bien, el callback va a estar un poquito raro. Recuerden que los callbacks lo ponemos aquí con before action, after action, etcétera. Vamos a colocar un paso intermedio. Esto va a limpiar un poquito el código, pero aún así se va a ver raro, así que síganme un poquito con eso, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner un método que se va a llamar AuthenticateOwner. Va a recibir como parámetro el usuario, el dueño del objeto, es decir, el usuario que sí tiene permisos de modificar las cosas, y vamos a validar que ese usuario, si ese usuario es diferente del current user. Ahora, aquí más bien creo que podemos poner owner para que sea más declarativo, ¿sale? Entonces, este owner, decíamos, es el usuario, el objeto usuario de la base de datos que sí tiene los permisos para modificar el registro, y este es el usuario que en ese momento está logueado basado en el token que nos envió la aplicación. Entonces, si son diferentes, o sea, si owner no es igual a current user, quiero que le diga, ¿sabes qué? Haz render de este mensaje de que no tienes autorizado a eliminar esta encuesta y mándale este status, ¿ok? Entonces podemos borrar esta parte de acá, podemos borrar esta parte de acá, siempre y cuando aquí mandemos a llamar AuthenticateOwner. A este método AuthenticateOwner les decía que le tenemos que pasar el usuario que sí puede modificar el objeto, que en este caso es poll.user, y este user, recuerden que es el usuario que creó la encuesta. Aquí lo estamos guardando, current user my polls, etcétera, ¿sale? Ya hablamos antes de eso. Ahora, esto nos va a dar un error y quiero que lo veamos. Bueno, ahorita se supone que deberíamos quitar esto porque la validación ya está sucediendo en otro lado. Esto nos va a dar un error, les decía. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y vamos aquí también a decirle que autentique el owner. El error que nos va a mandar es que estamos haciendo render dos veces. Entonces aquí voy a correr todos los test de las encuestas. Y aquí están los dos errores que empezábamos. Dice por aquí, render y o redirect fueron llamados múltiples veces en esta acción. Solo puedes llamar render o redirect por a lo mucho una vez por acción, ¿sale? Entonces aquí estoy mandando a llamar render y aquí otra vez estoy mandando a llamar render. Entonces, una forma como podríamos validar esto es retornando un booleano dependiendo de, por ejemplo, aquí donde el usuario no fue igual al dueño, retornamos falso. Y este true es como si estuviéramos haciendo esto, ¿sale? Como si estuviéramos haciendo esto. Solo que no necesitamos el else porque si entra al condicional if va a encontrar este return y este código jamás se ejecuta porque ya retornó. Entonces, si llega hasta este código es porque no entró en este if y por tanto no retornó aquí. Recuerden que en Ruby no necesitamos poner return explícitamente, porque Ruby automáticamente va a retornar la última línea de código. Entonces, como esta no es la última línea de código, todavía hay más abajo, aquí sí colocamos return. Ahora nuestro AuthenticateOwner no solo hace el render del mensaje de no autorizado, sino además retorna verdadero o falso dependiendo de si el usuario logueado actualmente es el dueño del objeto a modificar. Entonces aquí podríamos esto transformarlo en una condicional
y entonces decimos que si AuthenticateOwner retorna verdadero es porque el usuario logueado actualmente sí es el que pasamos aquí como parámetro, y ahora sí podemos crear los objetos. Para validar que esto funciona bien, voy a volver a correr las pruebas y vemos que ahora sí no nos está mandando error, porque esta condición evita que mandemos a llamar render cuando ya se mandó a llamar aquí anteriormente. Este código se ve raro y aún creo que hay mucho código duplicado. Además, ¿qué va a pasar cuando nosotros creemos el controlador de las respuestas o el controlador de las preguntas? Vamos a tener que copiar este código y copiar estas condicionales, entonces aún tenemos código duplicado. Se me ocurre que una mejor forma de mandar a llamar este método es en un callback, aquí en un beforeAction. Lo que sucede es que cuando nosotros mandamos a llamar render en un callback, ya no se ejecuta la acción. Es decir, si en un beforeAction mandamos a llamar render, ya no se ejecuta otra vez cuando en la acción, ¿sale? Esa es la razón por la que aquí, por ejemplo, en beforeAction authenticate, aquí en el método authenticate, mandamos a llamar render cuando no viene el token, y si este render se ejecuta, ya no se ejecuta ninguno de cualquier otra acción que hayamos en la que hayamos mandado a llamar render. No sé si me estoy dando a explicar, pero básicamente estoy diciendo que si este método se estuviera mandando a llamar en un callback, podríamos deshacernos de esto, de esto, de esto, es decir, tal como lo teníamos antes, pero sin recibir el error de que estamos mandando a llamar render dos veces, ¿sale? Entonces tendríamos algo más o menos así y listo. Pero ahora, veamos cuáles son los problemas de mandar a llamar a AuthenticateOwner desde un callback. Escribiríamos beforeAction AuthenticateOwner, y aquí no le podemos pasar un parámetro, porque esto es un símbolo. Los símbolos son strings, entonces son cadenas en Ruby, entonces sería igual que estuviéramos escribiendo esto. Este mensaje o este string solo sirve para que Rails busque un método con este nombre. Claro que aquí no podemos pasar parámetros, porque entonces ya Rails no encuentra un método que se llama AuthenticateOwner, paréntesis que abre, use poll user, paréntesis que cierra. Además de que este código obviamente no se está ejecutando como Ruby, lo va a pasar así como está. Lo que podemos hacer en lugar de pasarle aquí un símbolo a beforeAction es pasarle un bloque de código. Los bloques son muy poderosos en Ruby y usualmente reciben argumentos. Uno de los argumentos que le podemos pasar al bloque que le pasamos a beforeAction es el controlador, ¿sale? El objeto controlador, que es el objeto del cual llamamos render, del cual llamamos este método authenticate, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir controlador.setPoll, controlador.authenticate y así sucesivamente. Y aquí no estoy pasando un símbolo, sino estoy ejecutando código. Aquí podríamos poner puts hola mundo, controlador.authenticate y así sucesivamente, ¿ok? Porque por si no lo sabían, en Ruby cuando queremos colocar en la misma línea de código varias instrucciones, lo separamos por punto y coma. Pero no estábamos hablando de eso, ¿sale? Entonces, ya tenemos que con este controlador podemos mandar a llamar un método con parámetros, entonces podemos mandar a llamar a AuthenticateOwner. Y como para cuando llegamos a este punto, ya ejecutamos setPoll y setPoll guarda este @poll, ¿sale? Podemos utilizar @poll.user, ¿ok? Entonces pareciera que ya lo hicimos, ya estamos mandando un método en el callback con un parámetro, que en este caso es el usuario que creó la encuesta, y se supone que esto ya lo debería validar. Las pruebas deberían fallar porque ahí está, undefined method user for new class, tenemos varios errores. Undefined method user, ¿qué más tenemos por acá? Private method AuthenticateOwner call,
Aquí también deberíamos tener que mandamos a llamar un método privado, un defined method user for nil class, etcétera. ¿Ok? Digamos que si nos está marcando error porque es privado, lo pongamos protected. Voy a volver a correr la suite. Todo esto, síganme un poquito, estamos limpiando poco a poco, ¿sale? Ok, tenemos menos errores. Creo que está un poquito difícil de leer así. Tenemos menos errores, pero aún seguimos teniendo errores. Indefinite method user for nil class cuando tratamos de obtener todas las encuestas. Por ahí tenemos más errores. Indefinite method. Y al parecer las que sí pasaron fueron las de user y update. Ahora les voy a decir por qué. La razón por la que ahora están fallando es porque este callback se está ejecutando para todas nuestras acciones en el controlador. Desde index, show, create, update, destroy, todas están ejecutando la acción, ¿sale? Ahora, solo queremos que este poll user, que se valide el dueño cuando estamos haciendo update y destroy. ¿Cómo pasamos esas opciones? No las pasamos así, porque siempre el último parámetro que le pasamos a un método que recibe un bloque es el bloque, ¿sale? Lo vuelvo a repetir nada más para que quede claro. Cuando un método puede recibir un bloque, el último parámetro que recibe es el bloque. Antes puede recibir cualquier cosa, entonces le pasemos ahí las opciones, ¿sale? Entonces aquí podemos decir only update y destroy, ¿sale? Y después ya pasamos el bloque que ejecuta el método. Vamos a limpiar esto, vamos a volver a ejecutar y ahora sí todas nuestras pruebas pasan. Y entonces ya no colocamos esta parte de la autenticación. Update no se entera, destroy no se entera, todo sucede en un callback. Y aquí obviamente ya tenemos encapsulado nuestro método aquí en Authenticate Owner. Ya si necesitamos modificar el mensaje de la encuesta, solo lo hacemos aquí, no lo tenemos que hacer haciendo en cada una de las otras acciones. Y este refactor de código no hizo que nuestro código fallara porque las pruebas siguen pasando. Entonces vamos a vernos en el siguiente video.